Estamos empezando año y una década. Ok, eso es debatible. Pero el punto es que ya avanzamos más en el tiempo y ya dejamos atrás las predicciones de Volver al Futuro. Y si todo sale como se debe, nos acercamos a las de Asimov. O a las de Baba Yaga. Y como siempre, un año nuevo trae consigo unas expectativas que no sabemos si se cumplirán, decepcionarán o serán superadas. Y así pasa con el mundo de los videojuegos, ya que cada generación trae cosas consigo que las demás no tuvieron que pelear entre ellas. Siempre habrá las innovadoras que nos ganan el corazón, pero como nada es del todo bueno y a veces ser el más adelantado es malo, hoy te traemos 7 consolas y accesorios demasiado adelantados a su época. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. 3, 2, 1. La Virtual Boy. Empezamos con un obligado de este tipo de rankings. Y es que si algo es conocido en el mundo gamer, es la poderosa N. No wey, Nintendo. Me dejas mal enfrente de los suscriptores. ¡Se enojó la niña! El Virtual Boy es definitivamente uno de los precursores más importantes en, valga la redundancia, realidad virtual. Lo que actualmente podemos encontrar en creaciones increíbles como son el Oculus Rift, Sony VR, entre otras. Este fue el primero probado en el Virtual Boy. Desgraciadamente, para la tecnología de esos años no era posible un manejo de colores, dimensiones y gráficos como en la actualidad, ya que esta consola se manejaba más que nada en colores rojo y negro que generaban un dolor de cabeza a los 30 minutos de usarlo. Además de que su catálogo era más limitado que los mensajes que te manda tu crush. Esta consola tuvo una vida muy corta, ya que la retiraron a escasos 6 meses de su salida, convirtiéndolo en la consola que menos ha durado de Nintendo, la N-Gage. Para todos aquellos fanáticos de juegos de móvil que tengan menos de 20 años, esto va a sonar extraño, pero hubo una época en la que los teléfonos eran solo eso, teléfonos. Y aunque ahora todos tenemos una consola más o menos potente en nuestras manos con los nuevos modelos que salen cada año, hubo alguien que intentó convertir a los teléfonos en una consola portátil. Y esa es la N-Gage. Esta innovación salió de manos de Nokia, así es, la misma que crea celulares indestructibles, en el año de 2003. Además de ser un teléfono y consola, te ofrecía MP3, radio FM, reproductor de videos y multijugador por medio de Bluetooth, que para la época era el equivalente actual de tener un celular alta gama, 5G con reconocimiento facial, huella digital, 300 GB de memoria interna, Bluetooth y que además te diga Onichan. Pero el precio, la poca capacidad de memoria que solo te permitía una expansión de la misma que solamente te dejaría llevar un juego y que no tenía un catálogo tan grande hizo que quedara rezagada de otras consolas portátiles como la Game Boy Advance. Además de que salió cuando tanto Sony como Nintendo ya estaban preparando la siguiente generación. Esto hizo que la abandonaran por un modelo más reciente que tuvo casi el mismo final. Pero definitivamente merece una F por el trabajo y la dedicación que nos permite tener las tecnologías actuales. El Sega Activator. Una de las cosas que los estereotipos siempre nos han dicho es que los gamers tratamos de no movernos mucho. Y aunque sea un poco verdad, es entretenido encontrar formas nuevas de jugar. Y una de ellas es que el personaje haga los mismos movimientos que nosotros, lo cual ha abierto una puerta enorme a los desarrolladores de videojuegos para lograr hacer algo nuevo. Ejemplos tenemos varios que seguramente vas a poder ver en cualquier momento, la Kinect, Sony VR, entre otras, pero una de las primeras fue el Sega Activator. Este accesorio era un octágono que se colocaba en el suelo y se utilizaba para captar tus movimientos por medio de rayos láser, y estaba pensado más que nada para juegos de pelea, como Street Fighter o Tekken, y fue tan sonado en su momento que en programas de alta audiencia de Estados Unidos lo jugaban los presentadores, mostrando lo genial que era el juego, lo divertido y ridículo que se veía. ¿Y cuál fue el problema entonces? Los mismos rayos láser, pues necesitaban tener un techo plano, cosa que no todos tenían, debido a que muchas casas tienen los conocidos dos aguas o alguna otra cosa que hacía que no fuera del todo plano, haciendo que el Activator simplemente no funcionara, pero dejando la tecnología lista para seguir creciendo. La Dreamcast.
Si estamos hablando de este tema, no se puede dejar de lado a la legendaria Dreamcast. Esta belleza creada por Sega salió al mercado de 1998 a 1999 y fue la primera consola pensada directamente para juegos online sin necesidad de ningún accesorio. No solo eso, sino que se creó un pequeño extra, el VM, que permitía en juegos como Resident Evil conocer el estado de salud de tu personaje, además de convertirse en un periférico portátil que te permitía juegos extra. Que no es que fuera mucho, pero ¡hey! Es un extra. ¿Y qué fue lo que falló? Nada en realidad, no de parte de Sega. Simplemente los servicios de internet de ese momento no permitían utilizar todo el poder de la misma. Además de que jugar por medio de internet no era nada barato, lo que reducía la cantidad de jugadores con los que podías interactuar. Y para poner un extra de dificultad, tenía a dos titanes de enemigos. De un lado Nintendo, de otro Sony, y pronto tendría un tercer enemigo, Xbox, lo que hizo que no pudieran vender tantas unidades como tenían proyectadas, y el resto es historia. Descansa en paz Dreamcast, no te merecíamos. SNES X-Band. Este amigo, como su nombre lo indica, fue creado para la Super Nintendo y tenía una sola función: jugar en línea. Esto se lograba al colocarlo en la entrada de cartuchos y colocando el cartucho encima de este. Además de que tenía una entrada para el cable telefónico conectándose a internet. ¿Te imaginas jugar a los grandes títulos de la 64 con otros amigos, cada uno en su casa? Pues ese sueño era bastante caro, ya que la conexión no era de lo más utilizado en esos años, y aparte tenías el problema de que la conexión no era tan estable como pudieras imaginar. Además de los tramposos que se desconectaban para no tener derrotas en sus récords. Hacía que todo esto tardara mucho más. Esto, aunado a que Nintendo no hacía nada por ayudar a sus usuarios, lo llevó a desaparecer de una manera muy poco honrosa. La Taito. Hay dos cosas que actualmente puedes pensar que son una básica de los videojuegos: conexión a internet y almacenamiento interno de la consola. Pues eso, mi querido niño del verano, es algo muy distinto de lo que pasaba en los antaños años 80 y 90. ¿Quién puede olvidar la tristeza de no tener una memory card y perder todo su progreso? Infancia. Pues la Taito WoW tenía ambas cosas: una conexión satelital, que era la más estable de su época, a diferencia de la telefónica, y un sistema de almacenamiento basado en CD-ROM, que era el de mayor capacidad. No solo eso, no costaba tanto como los servicios por medio de modem, ya que este era un servicio mensual. Podías conectarte tantas veces como quisieras por esa cuota única. Así que, ¿qué fue lo que falló? Lo mismo que las anteriores. La tecnología no le pudo seguir el paso, pues aunque todo sonaba bien en teoría, en la práctica no era tan simple. El servicio de satélite no entregaba siempre los paquetes de datos y cuando estaban erróneos tardaba mucho más. Pero imagínate, podría haber sido un servicio donde se corrigiera con parches algún bug desde la época de los 90, o jugar online con tus amigos. Una F en el chat, como dicen los chavos. Y si eres un chavo de corazón, tú puedes unirte a esta tripulación. Así que dale like, suscríbete y activa la campanita. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrás tener contacto con nosotros. Mientras tanto, continuemos. El Sega Channel. Y terminamos este viaje por los hermosos pudo haber sido con la compañía que pudo haber sido: Sega. Definitivamente una de las más grandes que hemos visto caer poco a poco, al grado de que su competencia entre el Erizo Azul y el Fontanero Rojo es una de las más recordadas, junto con un marsupial naranja o un dragón morado que aún no nos queda del todo claro. El Sega Channel era un dispositivo que se conectaba a la Mega Drive y te permitía conectarte a internet por medio de la TV por cable. ¿Te imaginas eso? En teoría era una conexión más estable para tus juegos. Esto además era una suscripción mensual en la que venían incluidos varios títulos de manera virtual. Y en este nuevamente pasa lo de siempre. El servicio que se daba no era el esperado. Entre ellos, el problema era que los proveedores de servicios, además del problema de siempre, los distintos mercados que manejaban, y que les costaba unificar, como hasta la fecha, al grado de que en algunas regiones, como Estados Unidos, aguantó 4 años, y en otras apenas algunos meses.
Y por el momento eso es todo en el mundo del que hubiera pasado, pero como el hubiera no existe, ahora son solo recuerdos. Cuéntanos, ¿conoces alguna otra consola o accesorio adelantado a su época? Si es así, déjalo en la caja de comentarios y puedes usar el hashtag LaNavePreguntona para llevarte un me encorazona. Mientras tanto, yo soy Abel, para recordarte que aquí en La Nave Geek, tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.